Sí. Buenas tardes. Es un gran placer darle la bienvenida a la profesora Katia para esta actividad de esta tarde. Esta es más un seminario, es más un seminario de ciclo de seminarios que el profesor Luis está organizando en el ámbito del proyecto de solidariedad académica, y es un gran placer recibirla, profesora. Y hoy tenemos una charla, una fala, una presentación cuyo título es La Universidad y el Pensamiento Descolonial. Pienso que es esto, ¿no? Bueno, antes de pasar la palabra, muchas gracias, profesora, más una vez. Antes de pasar la palabra a Luis, déjame dejar algunas informaciones para los que están nos oyendo ahora, nos viendo, que pido el favor para que en el chat de YouTube, en el canal, ponga el nombre, un número de documento de identificación, si en Brasil es CPF, para que podamos hacer el certificado después. ¿Sí? Sí, profesora. Luis, por favor, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, profesor Marcelo. Mi nombre es Luis Bonilla Molina. Soy profesor visitante de la UFIS, de la Universidad Federal de Sergipe, y es para mí un honor poder participar en este ciclo de foros sobre pensamiento descolonial. Hoy tenemos como invitada especial a la profesora y amiga Katia Colmenares. Katia es licenciada en filosofía, egresada de la UNAM cursó entre 1998 y 2005, con maestría en filosofía, también en la UNAM, con doctorado en humanidades, en la línea filosofía moral y política, con postdoctorado en estudios latinoamericanos, del posgrado de estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es actualmente parte del equipo de formación política de Morena en México. Le damos la bienvenida a la profesora Katia, quien conversará sobre la descolonización del pensamiento, con especial énfasis en el sector universitario. Como siempre, la profesora Katia dispone de 40 minutos para su charla, y luego le formularemos un par de preguntas complementarias para profundizar el conocimiento. Queremos agradecer el que haya tomado un tiempo para poder acompañarnos, y le damos la bienvenida. Bienvenida, profesora Katia. Muchísimas gracias, Luis, y bueno, pues muchísimas gracias, Marcelo, y bueno, por esta invitación a conversar de este tema tan importante para nuestras universidades y nuestro pensamiento. Empiezo entonces. Yo quisiera comenzar esta reflexión sobre pensamiento descolonial y universidad con una pregunta muy linda que me hizo mi hija justamente el día de hoy. Ella me decía, ¿qué hubiera pasado si Cristóbal Colón, la reina Isabel y Cortés no hubieran llegado a este continente? De fondo yo creo que había otra pregunta, que es, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos un proyecto civilizatorio de dominación sobre el mundo global, que es la modernidad? Y bueno, esa pregunta me hizo como transportarme a una posibilidad hipotética, una posibilidad que no está solamente en el pasado, que es lo que me parece más importante señalar, sino que es una posibilidad que está todavía ante nosotros,
como algo que podemos construir justamente. En 1492 se da el comienzo de una civilización, de un proyecto civilizatorio que nosotros llamamos modernidad, junto con Enrique Dussel, a partir del trabajo que él desarrolló en filosofía de la liberación, precisamente preguntándose sobre qué era América Latina en la historia universal. Comenzó a hacer una reconstrucción histórica que le permitió por primera vez como ubicar América Latina en el marco de las grandes culturas, de las grandes civilizaciones de la humanidad. Y precisamente un nuevo momento de la historia nació ahí, en 1492, pero nació también sepultando otras civilizaciones. Y justamente la respuesta que yo le di a mi hija fue: yo creo que habría más diversidad. Y eso precisamente me remite al día de hoy a pensar el tema de la universidad, porque la universidad, bueno, es un proyecto moderno y cuando hablamos de universidad pensamos precisamente en una sola manera de pensar. Es decir, es universidad y no pluriversidad, como solía decir Enrique Dussel. Entonces, 1492 es siempre una fecha a la cual nosotros volvemos para repensar el momento actual, porque ahí se inaugura una nueva manera de pensar, pero sobre todo una nueva manera de vivir, que va madurándose en el tiempo, que produce un tipo de conocimiento, que produce un tipo de política, una economía. Entonces, podemos nosotros como ir dibujando todas las distintas esferas de la vida humana y en ese dibujar las distintas esferas de la vida humana, nos planteamos entonces la necesidad de llevar a cabo un proceso de descolonización. Y por supuesto, este proceso de descolonización tiene que ser amplio, tiene que ser complejo, tiene que conllevar las distintas áreas de la vida. Imaginando entonces un mundo más allá de la modernidad, un mundo, como diríamos junto a Dussel, un mundo transmoderno, un mundo posoccidental. Pensaríamos, por ejemplo, en distintas espiritualidades. Pensaríamos, por ejemplo, en distintos modos de concebir la ciencia, que es quizá uno de los temas que nos es más difícil pensar más allá de la modernidad, porque la modernidad realmente se volvió omniabarcante e impuso una manera de pensar con una metodología que ha supuesto la inferiorización del resto de las culturas, del resto de los saberes, del resto de los modos de vida. Y bueno, esta palabra que nosotros siempre decimos es sumamente confusa, es engañosa, porque pareciera entonces que lo moderno, o sea, lo moderno tiene una connotación de algo positivo, de algo universal, de algo racional. Es decir, lo moderno significa lo mejor. Y por eso es como difícil poder apuntar y realmente hacer inteligible la crítica a la modernidad. Es como si con el mismo concepto de modernidad se hubiese inmunizado.
¿no? Se hubiese puesto en un lugar inalcanzable, intachable. Entonces se trata precisamente de empezar a destronar este proyecto civilizatorio y con todo lo que implica. Entonces esto nos va a significar un gran esfuerzo. Pero ahora preguntemos primero, ¿no? La pregunta más básica, ¿por qué? ¿Por qué la crítica en la modernidad? Y bueno, hay que entender que el mundo que vivimos el día de hoy es fruto precisamente de estos 500 años. Es decir, lo bueno, lo malo, o sea, lo que tenemos hoy, la realidad, las crisis, es decir, el mundo actual es fruto de ese proyecto de civilización que se globalizó, que se llevó a todos los confines del mundo. Y eso se hizo justamente con ciencia, eso se hizo con racionalidad, con conocimiento, con universidades. Entonces, no podemos dejar de señalar que la vida en la Tierra está hoy en peligro y que está en peligro justamente como efecto negativo de este modo de vida moderno, que además implica, por supuesto, el capitalismo, que le es inherente. Pero también hay que pensar las crisis que vivimos hoy, las crisis sociales, la crisis política y bueno, la crisis bélica, por ejemplo, en la que el día de hoy también nos encontramos. Es fruto de esta incapacidad de poder pensar los espacios, de pensar la vida, de pensar el mundo en diversidad. La palabra diálogo, por ejemplo, que la tenemos continuamente en la boca, pero que quizá no haya muchas otras palabras que pronunciemos tanto sin realmente señalar lo que implican. Para poder dialogar es necesario dudar de la propia verdad. Entramos en diálogo justamente porque no somos autosuficientes, porque no nos podemos autodeterminar, porque lo que puede salir de nosotros es de todas maneras un punto de vista, pero que puede ser siempre complementado, enriquecido, visto desde otros lugares. No sabemos dialogar, el mundo moderno no sabe dialogar, porque no sabe callar, no sabe escuchar, no sabe detener el propio ego, sino que más bien es como un ego en expansión, como un ego que se globaliza justamente. Entonces, si queremos empezar realmente a construir otro proyecto civilizatorio, a producir una realidad más allá de la modernidad, una realidad transmoderna, vamos a necesitar remover precisamente las entrañas de lo que hemos sido estos últimos 500 años. Vamos a tener que remover al sujeto, vamos a tener que reconstruir al ser humano. Y esta tarea que hay que llevarla a cabo, ahora sí que en todos los ámbitos de la vida, porque bueno, tenemos que pensar en la descolonización, por ejemplo, de la historia. ¿Qué historia conocemos? La historia que conocemos es prácticamente la historia que nos ha contado la modernidad y que nos ha contado Europa. ¿Por qué? Porque la modernidad precisamente surge como esta expansión de la civilización europea que coloniza, que pone su ser fuera de Europa, pero pone su ser fuera de Europa imponiéndose.
no es que va al diálogo, no es que va al encuentro de las culturas, sino que más bien produjo hacia el exterior de Europa proyecciones de su concepción del mundo. Y en esa proyección, por supuesto que el blanco europeo quedó como centro, quedó como el ser humano más desarrollado, más universal, el mejor, el superior, y el resto quedaron inferiorizadas. Los conocimientos de las otras culturas fueron degluidas, fueron subsumidas por esta modernidad europea y fueron transformadas, porque había mucho conocimiento antes de la modernidad. Había ciencia también antes de la modernidad, pero eran ciencia con otras claves civilizatorias. Por ejemplo, con espiritualidad. Y esto es, digamos, una de las grandes diferencias que van a surgir respecto a la ciencia moderna frente a otro tipo de ciencias, otro tipo de producciones del conocimiento. Pero entonces decimos, la historia que conocemos es la historia de Europa, una Europa que se expande. Y por eso el principio, ¿no? el centro de todo es Europa. Y entonces en esta reconstrucción que ha hecho antigüedad, Edad Media, Edad Moderna, todas las civilizaciones distintas de la modernidad quedan como antigüedad, como si fuesen pasado, aunque estén el día de hoy, aunque sean siglo XXI. Y a tal punto ha penetrado esta historia en nuestra comprensión de la vida, en la comprensión que tenemos del mundo, que cuando miramos estas otras culturas, las vemos como fincadas en el pasado. Las vemos no como actualidad del siglo XXI, sino como que se quedaron en otra época. Y por eso es que cuando uno habla de superar la modernidad, de volver, por ejemplo, a las raíces nuestras en América Latina, de los pueblos originarios, continuamente se nos dice si queremos volver al pasado, como si los pueblos originarios vivieran en el pasado. Pero tenemos como que ir removiéndonos estas costras, ¿no? Estos modos de pensar que están muy arraigados en nosotros, pero que realmente nos impiden ver la realidad tal cual es. No es que las otras culturas estén en el pasado, es que son otras concepciones de vida completamente distintas. Y bueno, lo mismo podríamos decir sobre la ciencia, la tecnología. Hay que llevar a cabo una descolonización de la ciencia. Nuestros pueblos originarios tenían medicina, por ejemplo. Y bueno, tenían todas las instituciones humanas que se tienen hoy en día, prácticamente como las esenciales, las básicas, las que permiten reproducir la vida. Y la ciencia y la tecnología son, digamos, facetas, son parte del desarrollo del ser humano. Pero hay ciencias y ciencias. La ciencia moderna, por ejemplo, que estudiamos al interior de nuestras universidades, porque esa es en general la ciencia que queda como única ciencia, o sea, el resto de los conocimientos no son concebidos como ciencia. Es una ciencia que parte siempre de la cosificación de la naturaleza y de la cosificación de la realidad. O sea, tenemos un sujeto, ¿no? El ser humano, que investiga la realidad, que investiga la naturaleza, que es el objeto de estudio. Entonces, esta manera de situarse en donde el objeto no tiene finalidad en sí, ¿no? El objeto es justamente lo que está delante, pero que no tiene digamos, una teleología, un fin en sí mismo, sino que es un fin solamente para el sujeto. En este tipo de ciencia,
es una ciencia que produce, por ejemplo, instrumentos y solamente instrumentos. Entonces, en lugar de mover, y voy a dar un ejemplo muy, digamos, muy directo, el tema de la ciencia, perdón, de la medicina. Cuando hablamos sobre la curación, implica también un desarrollo de un conocimiento, un manejo de la realidad, un manejo de lo que tengo, de las plantas, de los climas, una comprensión del ser humano y su funcionamiento. La ciencia moderna considera en general, ¿no?, el cuerpo como un organismo vivo. Pero hay otras concepciones de la medicina que han pensado al ser humano en su integralidad, o sea, que lo han pensado también como un ser espiritual, y por eso cuando uno va a un médico de otra cultura, pues no solamente se pregunta sobre cuáles son los síntomas que uno tiene, sino que también se pregunta sobre cómo está la persona. O sea, espiritualmente, en su fortaleza anímica, emocional, o sea, como una integralidad. Y cuando se va a la cura, también se enfatiza en ese tipo digamos, de dimensiones de lo humano. ¿Qué ha pasado con la ciencia moderna? La ciencia moderna convierte al ser humano primero en un paciente. Es decir, paciente quiere decir que uno está en un estado pasivo, que realmente el que se pone de sujeto es el doctor, o sea, es el médico. El médico es el que sabe, el médico es el que dice, él es el que tiene como las respuestas y él tiene el conocimiento para curar el cuerpo, ¿no?, del paciente. Y el paciente es un mero objeto. Es decir, hay como un desempoderamiento del ser humano. Entonces, el ser humano participa poco de la curación. Sin embargo, hoy se están abriendo un montón de investigaciones porque esta concepción de medicina se ve que no funciona. Y que y está también muy probado que cuando una persona está con un ánimo feliz, ¿no?, con ganas de curarse, entonces la curación tiene muchas más posibilidades de acontecer. Entonces hay que como que ir cambiando de paradigma, o sea, de ir cambiando de esta relación sujeto-objeto de la ciencia a una relación sujeto-sujeto. Que además nuestros pueblos originarios nos dicen que no existen los objetos, que todo es sujeto, que todo tiene vida, que todo tiene historia. Y entonces, el empezar a pensar la vida desde otro tipo de civilización, desde otro tipo de concepción, va a significar para nuestra subjetividad moderna realmente una ruptura, un renacimiento. Porque estamos demasiado acostumbrados a vivir en el mundo moderno. Incluso el modo como concebimos nosotros la racionalidad en el mundo moderno es una racionalidad instrumental. Es una racionalidad que no tiene tampoco, digamos, un fin en sí mismo. O sea, la racionalidad está como una mediación. Yo me propongo producir un determinado medicamento para curar una enfermedad y trabajo en ese sentido hasta lograr y hacerlo factible. Pero lo mismo también puedo dedicar, ¿no?, toda mi racionalidad a producir un virus que pueda eliminar a la mayor parte de la humanidad. O puedo producir una bomba que sea mucho más destructiva de lo que puede soportar este mundo. Es decir, y todos esos fines caben al interior de la racionalidad moderna.
Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, Franz Hinkelammert? Este maravilloso pensador que nació alemán y se hizo latinoamericano. Él nos dice que la racionalidad moderna es una racionalidad irracional. ¿Cómo puede ser? Es una racionalidad irracional porque es irracional cuando uno lo ve desde el punto de vista de la vida. Tú puedes efectivamente, él decía, siempre ponía este ejemplo, tú puedes cortar de manera muy eficiente la rama sobre la que estás montado y cumplir con el objetivo y morir en el cumplimiento. Es decir, es una racionalidad que puede incluso destruirse a sí misma. Entonces, ¿qué clase de racionalidad estamos nosotros utilizando y sobre todo enseñando, ¿no? Convirtiendo en pedagógica, convirtiendo en criterio al interior de nuestras universidades? Porque quizá podríamos decir que ese es como el punto neurálgico de todo el conocimiento, la concepción de racionalidad del mundo moderno. Porque esa racionalidad se aplica a todas las ciencias, se aplica digamos, a todas las dimensiones de la reproducción de la vida humana. Entonces, por eso es que Juan José Bautista, ¿no?, filósofo boliviano, que también nosotros siempre recordamos y reconocemos por sus importantísimos aportes en este punto, él decía, tenemos que poner todo nuestro empeño en desarrollar la racionalidad de la vida, que no es la racionalidad instrumental. Porque como hemos dicho, la racionalidad instrumental puede ser también una racionalidad puesta al servicio de la muerte. Y de hecho, eso es lo que ha pasado. Y es lo que pasa, sigue pasando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar la razón, pero poniéndole justamente un dique? El dique más importante, el dique sin el cual todo pierde sentido, que es la reproducción de la vida. Esto nos va a implicar empezar a pensar la razón en términos de ética, lo cual, digamos aquí, se empieza como a desmoronar el modo como se ha comprendido la modernidad, porque precisamente, digamos, una de las grandes divisiones que se hicieron y por la cual la modernidad se impuso en todo lado, fue que la racionalidad que estaba proponiendo era una racionalidad neutra, o sea, era una racionalidad que no tenía normatividad, que no tenía cultura, que no tenía espiritualidad, que no tenía, pero al final, en ese sacarle cosas, en ese volver a una racionalidad totalmente formal, lo que se sacó fue lo humano. Entonces, por eso tenemos hoy una ciencia completamente deshumanizada. Es una ciencia a la que no le interesa la reproducción de la vida. Una ciencia que al final se queda a disposición del servicio al capital. Entonces, esta ciencia neutra, que es neutra en un sentido muy, muy engañoso, porque no es neutra para nada. Se nos dice que es neutra, pero cuando vemos dónde va el dinero, dónde va el financiamiento, dónde van los grandes capitales a invertir, pues es una ciencia que da precisamente mayores ganancias, ¿no?, que hace acrecentar el capital y que no le interesa para nada la vida. Entonces, ya Marx nos había advertido sobre todo esto. O sea, ya Marx nos decía, bueno, el capital destruye las dos fuentes desde donde mana el valor, que es el ser humano y la naturaleza. Porque en este cosificarlo todo, en este
irse hacia adelante en una vorágine del aumento de la tasa de ganancia sin fin, pues al final termina comiéndose a sí mismo, termina devorando todos los recursos que tiene, termina devorando al ser humano en una jornada de trabajo que puede llegar hasta la muerte. Tenemos que poner el freno, decía Walter Benjamin. Tenemos que poner el freno de este tren de la modernidad, porque va a la destrucción. Y va a la destrucción porque esta racionalidad realmente la hemos naturalizado. O sea, hemos aprendido nosotros a pensar, a vivir a partir de ella. Le hemos hecho modo de ser, le hemos hecho humanidad. Y el problema con esto es que en la vida cotidiana naturalizamos la dominación, porque esta racionalidad es una racionalidad dominadora, implica dominación. Entonces, en nuestra vida cotidiana reproducimos pequeñas dominaciones, pero que cuando uno, digamos, las ve en sus consecuencias, bueno, tenemos ahí el genocidio hoy mismo viviéndose en Palestina. Esas son las consecuencias. Es el yo soy si tú no eres. Es el para que yo pueda desplegar lo que soy, mi libertad, mi modo de ser, necesito que tú dejes de ser. Y por eso es que la modernidad ha implicado un avasallamiento de las culturas. Y se ha puesto como centro, se ha puesto como neutralidad y ha dejado, digamos, espacios de la cultura, pero completamente folclorizados. Espacios de la cultura sin espiritualidad. Espacios de la cultura sin que estas culturas, estas racionalidades otras que estaban mucho más ancladas a la vida, puedan realmente constituir un medio para incidir en la realidad global mundial. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, todos los organismos internacionales hoy en día, ninguno se desarrolla desde una clave, desde una matriz cultural, civilizatoria, más allá de la modernidad. El BRICS, ¿no? Que implicaría un montón de culturas distintas, no necesariamente europeas, o sea, más allá de Europa. Y sin embargo, las reglas del juego siguen todavía planteadas en clave moderna. Es decir, el gran problema que tenemos hoy en día es el haber interiorizado la modernidad, el haberlo hecho carne, el haberlo hecho instituciones. Y por eso el poder remover esto que hoy día es modo de vida, nos va a significar un proceso fuerte de descolonización. Decíamos descolonización de la historia, descolonización de la ciencia y de la tecnología, descolonización de la racionalidad, descolonización de la economía, descolonización de las ciencias sociales, porque además las ciencias sociales estudian la sociedad moderna. Pero la sociedad moderna precisamente es una sociedad cuya trama, ¿no? Cuya trama intersubjetiva está construida a partir de individuos, a partir de individuos modernos. Y estos individuos son egos que buscan su propio interés. Entonces necesitamos nosotros ir pensando el ser humano desde otro lugar,
no desde el ego moderno. Necesitamos empezar a pensarnos desde un nosotros. Necesitamos empezar a pensarnos desde la comunidad. Y la singularidad tiene que ir abrazando esa comunidad. La comunidad no es solamente la que está afuera, sino que comunidad realmente constituye lo más íntimo del ser humano. Porque ¿de dónde nos viene nuestra voz? ¿De dónde nos viene nuestra lengua? Nos viene de la comunidad. ¿De dónde nos viene nuestro ser? Nos viene de la comunidad. Entonces, tenemos que ir como pensando este contenido que ya es de hecho nuestro contenido, pero que está invisibilizado. O sea, invisibilizado, ¿por qué? Porque hemos desarrollado como una segunda naturaleza, pero es una segunda naturaleza totalmente postiza, aparente, que es la modernidad. Y se ha puesto como la primera, como si fuese la única naturaleza. Entonces tenemos que cavar, tenemos que enraizarnos en nuestras culturas e ir criticando, ¿no?, todas estas bases. Entonces, además de la descolonización de la ciencia social, tenemos que descolonizar las estructuras patriarcales también. Incluso los feminismos blancos modernos tenemos que descolonizar. La comprensión de la geopolítica, que es la geopolítica vista como mera tensión de fuerzas. Cuando el Gilata, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nos dice, no es geopolítica, hay que empezar a pensar la geopolítica. O sea, hay que pensar la política desde la tierra, desde la comprensión de la madre tierra. Porque en realidad no nos vemos al interior de la madre tierra, nos vemos en una lucha de intereses, de guerra de todos contra todos, y eso es la geopolítica, ¿no?, que es también bastante patriarcal. Una descolonización tenemos que llevar a cabo de la subjetividad, de la antropología del ser humano, pero también de la educación, porque la educación es y ha sido digamos, el semillero de la modernidad, el lugar desde donde se ha expandido la modernidad. Porque prácticamente todas las currículas que se tienen en las grandes universidades del mundo son currículas bastante analógicas, o sea, que responden al mismo esquema, sujeto-objeto, este esquema de la ciencia moderna, de la historia eurocéntrica, entonces, patriarcal. O sea, tenemos que ir como desmontando nuestras universidades. Porque no, yo pienso, por ejemplo, o sea, hasta ni siquiera deja de ser lógico. No es lógico que se tenga el mismo tipo de universidad en el África, ¿no?, que en la China, que en Inglaterra, que en América Latina. O sea, no puede ser, porque son distintos mundos, son distintas culturas, son distintos modos de comprender. Pero el ojo desde donde estamos mirándolo todo es el ojo de la modernidad. Y por eso, fíjense, cuando Inglaterra, ¿no?, se ve desde el ojo de la modernidad, pues se ve, o sea, realmente se ve porque son modernos. O sea, digamos, esa cosmovisión, esa visión del mundo sirve para entender lo que ellos son. Pero cuando yo, ¿no?, o sea, desde América Latina agarro ese ojo de la modernidad y me miro, híjole, pues hay un montón de cosas que me faltan. Primero que no soy blanquito, ni tengo ojos azules, ¿no? Entonces, en mi estética, bueno, me veo inferiorizada. Pero además no tengo, no sé, las instituciones que dice que hay que tener. No tengo, o sea, empiezo a ver todo lo que no tengo. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que no va de acuerdo a mí, a lo que soy yo, a lo que es nuestra cultura, nuestra historia. Y entonces, además, imagínense qué esquizofrenia que tenemos que pensarnos desde un ojo que no es mío,
juzgarme desde ahí y luego producir una realidad en mi realidad que no hay las condiciones para hacer eso, porque además, por ejemplo, para poder desarrollar una economía como la que ha desarrollado Europa, pues ha necesitado dominar otras culturas, otros pueblos, otros territorios. Entonces eso nos implicaría nosotros preguntarnos a quién vamos a dominar. Pero ¿es eso lo que queremos construir? O sea, ¿queremos seguir perpetuando la racionalidad de la dominación al infinito? ¿O queremos construir otra cosa? Decía siempre Juan José, bueno, ¿quieres ser moderno? Búscate a quien dominar. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿no quieres ser moderno? Entonces, empecemos a dialogar, empecemos a producir nuestra propia mirada, nuestro propio modo de ser, nuestro propio modo de vida. Y ahí, en la reproducción de la vida y la reproducción de la vida de todos, nos vamos a empezar a encontrar de otra manera. Y ahí todas las culturas tienen algo que decir y tienen algo que aportar. Y decimos, bueno, ¿y si la modernidad se saca su pretensión de dominio y tiene algo que aportar? Bienvenida. Pero no estoy tan segura de que eso sea posible. Porque realmente para poder desarrollar lo que ha desarrollado, ha necesitado producir un sistema de dominación global. Entonces, universidades. ¿Necesitamos universidades o necesitamos pluriversidades? Necesitamos en África una universidad africana que piense la realidad desde África. En América Latina necesitamos pensar una realidad desde la cantidad de culturas que abrazan nuestro mundo. O sea, es decir, en cada espacio, en cada territorio, lo que encontramos es en realidad diversidad. Y eso es justamente lo que no ha permitido la ciencia moderna que acontezca. Y lo que no ha permitido la universidad moderna que acontezca. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Katia, por su palestra, por compartir con nosotros estas ideas tan importantes y esclarecedoras sobre un tema que en la verdad, para mí, es muy, como le digo en español, desafiador, muy complicado, especialmente para cuando pensamos en el día a día en las universidades, en las clases, en nuestras relaciones con nuestros alumnos, con nuestros compañeros y colegas, ¿no? Pero pienso que ha presentado muchas ideas importantes de que podemos pensar mejor ahora. Sí, yo tengo una pregunta, tengo dos preguntas, profesora. Es una más general y una más específica. Más específica es esto, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo llegar en el solo de la universidad y poner en práctica estas ideas, ¿no? Estas críticas, sobre todo esas críticas, esta propuesta de pensar el mundo de una otra perspectiva que no de la dominación, sea dominación económica, dominación de género, dominación, en fin, de diferentes modos. Sí, es eso, ¿cómo hacerlo? ¿No? Porque pienso que no es solamente introducir una bibliografía específica, pienso que es más
allá de esto, ¿no? Bueno, esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta es, bueno, claro que el pensamiento descolonial ha hecho muchas contribuciones para pensar el mundo, no solo diferentemente, pero también como producir más esperanzas, más posibilidad de un mundo más libre, más justo, etc. Pero en pasado reciente tenemos algunos autores, como por ejemplo Morin, Edgar Morin, un antropólogo francés, un americano llamado Franz Capra, que en la década de 70, 80, ha escrito exactamente sobre lo acercamiento de los saberes, ¿no? Los saberes occidentales con saberes no occidentales. Por ejemplo, Capra, la relación entre física cuántica y filosofías y religiones asiáticas, ¿no? Bueno, ¿qué piensas sobre estas otras iniciativas? ¿Es posible abrir un diálogo con estos autores o no? ¿O tenemos que pensar por otro camino? Es esto, gracias, muchas gracias. Sí, bueno, yo diría, bueno, es cierto que hay muchísimas cosas que hacer, pero creo que una de las claves que yo veo también es un punto de vista que nos dejó Juan José Bautista cuando decía, hay que pensar el mundo desde un lugar. O sea, aprender a pensar desde donde estamos cada uno. O sea, eso es un cambio de perspectiva. Digamos, eso no implica realmente incluir bibliografía o no incluir bibliografía, sino que implica como aprender a situarse, que eso es yo creo que lo más difícil, porque justamente la modernidad nos enseñó como a situarnos en un nuevo lugar, ¿no? Que en realidad era el lugar de Europa, pero parecía que no era un lugar en concreto, que no era un lugar físico, pero era, ¿no? O sea, cuando ya lo ponemos, o sea, cuando desnudamos todos esos conceptos que son muy formales, pero que cuando uno les va viendo historia y va viendo contenido, te das cuenta, bueno, que la sociedad civil era en realidad la sociedad burguesa, ¿no? Y la sociedad burguesa pues tiene un lugar donde surgió. Entonces, poco a poco, o sea, esos conceptos que parecían muy neutros, en realidad no tienen nada de neutros, o sea, están pensados desde Europa. Entonces, creo que el primer esfuerzo, y quizá eso sea lo que nos va a costar más trabajo, es el aprender a pensar desde el lugar en el que estamos, porque no estamos acostumbrados ni a pensar desde el lugar en el que estamos, ni a vernos a nosotros mismos con nuestros ojos. Entonces, creo que ese es un ejercicio que tenemos que ir afinando, pero eso tiene que ver, por ejemplo, con ver las necesidades que tienen los pueblos, o sea, los problemas. O sea, si uno lo ve desde una perspectiva, por ejemplo, política, pues bueno, o sea, si te vas a acercar tú políticamente a ver cómo funciona una sociedad en concreto, bueno, primero vas a ver cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades. Y eso no los vas a crear tú desde tu cabeza, sino que hay que ir a ver, preguntar, o sea, que sea la misma realidad la que hable, la que haga las preguntas. Y desde ahí entonces empezar a ver, bueno, ¿y de dónde viene este problema? ¿Y de dónde viene esta pobreza? O sea, empezar como a jalar el hilo, ¿no? Y ese hilo, por supuesto, nos va a conectar con el mundo de nuevo. Porque entonces voy a darme cuenta que la pobreza que tengo en África, bueno, no es una pobreza por una mala administración de los gobiernos, o en América Latina, que cada rato se sigue diciendo todavía el cansancio, ¿no? Que porque tenemos malos gobiernos, entonces hay pobreza en nuestro continente. Y se borra toda la historia, ¿no? Y se borra todo el saqueo
Entonces, tenemos como que desde ahí, desde esos problemas, empezar a hilar, jalar el hilo y ver hacia dónde nos conduce. Y eso nos va a conducir hasta la Bolsa de Nueva York, y nos va a conducir hasta las grandes transnacionales, y nos va a conducir a hacer una reconstrucción del mundo otro. No la reconstrucción del mundo que nos cuentan, en donde los ricos, bueno, son ricos porque son muy trabajadores y los pobres son pobres porque son muy holgazanes, ¿no? O sea, esta historia que realmente no nos explica, pero que se ha interiorizado a tal punto que pareciera que esa es la respuesta que nos damos, ¿no? Entonces estamos siempre como queriendo esforzarnos más y no basta que tengamos las jornadas más largas de trabajo y que nuestros pueblos sean los más trabajadores del mundo y que sigan siendo los más pobres del mundo. Entonces, eso, o sea, primero como recuperar la mirada, recuperar el lugar desde donde uno está pensando y desde ahí empezar a reconstruir, ¿no? O sea, reconstruir lo que hay afuera. Entonces sí, hay un montón de bibliografía porque no estamos inventando la pólvora, o sea, ha habido muchos autores que han hecho trabajos muy buenos, pero que están también muy desconocidos. O sea, ¿quién lee a estos autores que me has señalado? O sea, no son autores que tú encuentras en una currícula de universidad. O sea, son autores que a lo mejor algún profesor que es, digamos, más crítico y que ha profundizado en los temas, pues pone a leer a sus alumnos, pero esto no corresponde con, o sea, con la currícula básica que se tiene, porque lo básico es lo formal, es lo moderno, es lo universal, o sea, viene ya como con todo este rollo categorial que, que al final se nos impone. Entonces, como que tenemos que ir descentrando esto, o sea, tenemos justamente que ir construyendo el conocimiento más como una red, porque hoy no es una red, hoy es un centro. Y desde ahí irradia a todo lo demás. Pero justamente lo que tenemos que ir es haciendo esos entrecruzamientos que has señalado, porque esos son los que nos van a dar espacios verdaderos de diálogo. O sea, en donde no hay como una pretensión de dominio, sino una pretensión de comprensión de lo que estamos viviendo y de la realidad. Y efectivamente, o sea, yo creo que ahí, o sea, en esos espacios se pueden dar diálogos sumamente prolíficos. Y bueno, los hemos visto, o sea, creo que se han dado en muchas ocasiones, pero esto tenemos como que ir entrenándonos y haciéndolo método, ¿no? O sea, haciéndolo metodología de estudio, de trabajo, para que realmente podamos como empezar a pensar. Ahora, o sea, la universidad, por supuesto que tiene una lógica, ¿no? O sea, y que es difícil salirse de ahí porque pues tú te sales y ya no te publicaron en la revista indexada, ¿no? Y te sales y ya no te ganaste el reconocimiento de investigador. Entonces, es muy complicado. O sea, fíjate lo que me decía eh, digamos, una persona que se dedica a la ciencia, o sea, que tiene un puesto de los más altos en México, decía, el 90% de los investigadores, no, de los científicos, se refiere a los científicos, tienen un conflicto de interés. El 90%. Y esto yo creo que tenemos que decirlo también para los investigadores, porque ¿cuáles son las investigaciones que realmente se van a financiar? ¿Quién decide eso? Y eso es tener un conflicto de interés. Entonces, en las universidades tenemos conflicto de interés. Estamos produciendo conocimiento para el centro. Y ahí nos ponemos al servicio. O sea, es triste, pero por eso en general, o sea, estos conocimientos están surgiendo más fuera de la academia. Son raros, o sea, los casos que han podido mediar esto, ¿no? O sea, Enrique Dussel es uno de esos grandes casos que estuvo en la universidad, pero también él dio una importantísima lucha fuera de la universidad. Por eso es que también, digamos, él se hizo grande, porque mucha gente se vio reflejado en su pensamiento porque él pisó, realmente pisó lugares de militancia, o sea, de militancia política, teológica, o sea, muchos espacios muy distintos.
Entonces, al final, digamos, era muy incómodo en la academia, pero tenían que soportarlo porque, o sea, si tienes 60 libros publicados, pues no te pueden como que hacer tan rápido el feo, ¿no? Pero hay otros pensadores que no han tenido la misma suerte. Bueno, el mismo Marx, ¿no? O sea, Marx era o sea, estaba fuera totalmente, ¿no? Juan José Bautista, él estuvo siempre fuera de la academia, o sea, tenía una materia, o sea, o sea, un pensador, ¿sabes? De esa talla, de ese calibre, y era un profesor de asignatura de la universidad, y que logró ser un profesor de asignatura al final de su vida, porque siempre estuvo fuera, o sea, yo tomé muchos cursos de él, que eran cursos que organizábamos los alumnos y que le rogábamos que diera. Y él daba, o sea, sin cobrar un peso. Entonces, esa es, digamos, nuestra realidad universitaria, académica. Entonces, que hay que dar la lucha, hay que darla. Gracias. Muchas gracias. Gracias, querida Katy. Para cerrar, una pregunta que también tiene dos aristas. La primera, hablamos de la modernidad con Europa, pero hasta 1850, hasta la Guerra del Opio, China tenía un peso muy importante. Buena parte de la innovación científica de Europa provino de China. Había otra modernidad china, es una modernidad más alienante, menos alienante. Ahora que China comienza a tener un papel protagónico en el mundo, ese debate también es central, porque había otra modernidad en camino que era esa, ¿no? Esa es una dimensión de la pregunta. Y la otra tiene que ver con Latinoamérica. Una preocupación que algunos manifiestan sobre el tema del pensamiento descolonial es que la dominación en América Latina vino de parte del poder que se constituía moderno, pero también de la fe, de expresiones de religiones y de alguna forma de espiritualidad que saqueó, avasalló, destruyó la memoria, y ahora los proyectos de independencia nacional se construyeron defendiendo la ciencia contra ese oscurantismo. Es decir, todos los proyectos de independencia en América Latina se plantearon el desafío de usar la ciencia contra una fe que había dominado y expoliado a los pueblos. Y entonces ahora en América Latina, que vivió la opresión de la fe, se nos dice nuevamente que hay que volver a la espiritualidad y hay que desechar la ciencia. Esas dos preguntas, Katia. Buenísimas preguntas. Cada una, mejor invítame para dar una conferencia. Pero bueno, así en cortito. Mira, yo te diría, con respecto a China, China la conocemos bien poco. Y en general, digamos, lo que hacemos es proyectar lo que dice Europa sobre la China. Hay un autor que yo les recomiendo mucho que se llama Sergio Rodríguez Gelfenstein, que es venezolano. Y tiene tiene una obra muy importante sobre la China. Hay un libro, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Un libro, de los últimos que ha publicado, en donde él hace como toda una reconstrucción, pero bueno, si lo ponen ahí, Sergio Rodríguez Gelfenstein, les va a salir. Él hace toda una reconstrucción digamos, de la historia de la cultura china, como mostrando algunos de sus principios básicos, ¿no? De la cosmovisión. Y es interesante porque lo que él hace, lo hace en China. Y se lo revisan los chinos. O sea, porque normalmente, o sea, lo que tenemos son estudios de la China que hacen occidentales hablando de la China. Pero este es un caso, digamos, de alguien nuestro que se va a la China, que está ahí, o sea, que investiga y que hablando con la gente, o sea, la gente conoce su trabajo y la gente le va guiando para que pueda ser inteligible de qué trata esa cultura china. Entonces, él ahí nos muestra que hay un montón de cosas que
que nosotros hemos comprendido mal de la China. Una, por ejemplo, que la China no tiene una voluntad colonialista. O sea, la China tiene un territorio tan grande que nunca le interesó ir a colonizar otros lugares, porque tenía demasiado territorio. O sea, de hecho, hay investigaciones que dicen que los chinos en realidad, ¿sabes?, mapearon el mundo antes que Colón y que había mapas, o sea, 1434, por ejemplo, que se cuenta que fue un navegante, ¿no?, chino que fue y entregó un montón de libros a la iglesia, al Papa, ¿no?, o sea, a Europa, y esos libros después fueron los que copió bellamente Miguel Ángel, porque era un gran copista, ¿no? No un gran inventor, como se decía. En realidad lo que él copió fueron libros chinos y máquinas chinas, ¿no? Entonces, tenemos una historia que en general trata de proyectar sobre la China como todo lo que es en realidad la modernidad europea. Entonces, yo no hablaría para nada de una modernidad china. O sea, lo que es China, yo creo que hay que estudiarlo otra vez desde sus propios conceptos, desde su propia historia y empezar a ver y no tratar como de ponerle, ¿cómo se llama? De ponerle conceptos que no son propios de la cultura. Un día yo escuchaba una analogía y me pareció genial de Ramón Grossfogel que decía, ¿por qué hablamos de imperialismo, del imperio azteca, por ejemplo, ¿no? O sea, decimos el imperio azteca. Pues eso no era un imperio, o sea, era un gobierno, era otra cosa, pero no podemos decir, no podemos nosotros o sea, sobreponer una categoría cultural a otra. Entonces, ¿por qué no hablamos, él decía, el califato francés? O sea, cuando lo decimos así, o sea, nos da como un cortocircuito, porque, o sea, no, ¿cómo vamos a hablar de un califato francés? Entonces, ¿por qué si hacemos al contrario? O sea, ¿por qué agarramos los conceptos de la modernidad y los aplicamos a todo el mundo como si eso fuese naturalmente traspolable, ¿no? O sea, tenemos que más bien investigar lo que es la China desde sus propias bases. Yo creo que ahí nos falta mucho, o sea, tenemos que ir como pensando de otra manera. Y además la historia china, pues es una historia muy atropellada también por la modernidad. O sea, porque a ellos también les pegó durísimo, o sea, la guerra del opio, la modernización que sufrieron también al interior, porque a ellos les pasó igualito que a nosotros, igualito que a todos los continentes, la colonización de su conocimiento. Claro que ellos, o sea, como eran una civilización, ¿no?, enorme y muy poderosa y muy antigua, pues obviamente ellos sí tienen mucho más material que no fue destruido. Tienen más bases para reconstruirse, para repensarse. No fue como nosotros, a nosotros nos quemaron, ¿saben? Nuestros papiros, nuestros códices, perdón, ¿no? Nuestros códices nos quemaron y nos quedamos sin nada. Pero a la cultura musulmana, por ejemplo, quemaron algunas bibliotecas y quedaron otras bibliotecas. Entonces, pues yo creo que lo que sea la China, se ha demostrado que es otra cosa, porque incluso en sus relaciones, o sea, yo no soy experta en el tema, ¿no? O sea, no podría como ir más allá, pero sí les puedo comentar, o sea, que en los tratos, por ejemplo, económicos que se han hecho hoy en día, de gobiernos nuestros con la China no han sido en las mismas condiciones que con Europa o Estados Unidos. O sea, con Europa y Estados Unidos es perder, perder. Con China han sido todavía tratos mucho más de beneficio mutuo. Entonces, creo que no es igual, creo que no es lo mismo, no podemos como
simplemente ahora decir que es el nuevo imperialismo y saltar ya a tratar de reconstruir lo que está pasando. Y con respecto a la otra pregunta, es compleja la pregunta, porque por una parte tendríamos que decir que la modernidad es una secularización de los prejuicios de la cristiandad. Eso lo repite y lo enseña de una manera magistral Franz Kinckelammer. Claro, de la cristiandad, no del cristianismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es como separar, ¿no? Eso. O sea, el cristianismo fue un movimiento de liberación, un movimiento político y que estaba pensado para la liberación de los esclavos, de los oprimidos. O sea, era revolucionario. Pero después, en el siglo IV, cuando se vuelve la religión del imperio, ¿por qué? Porque ya eran demasiados los cristianos por todos lados. Entonces el emperador dijo, mejor me hago cristiano y listo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Entonces, esa espiritualidad sufre una inversión. O sea, en lugar de ser un movimiento de liberación, se vuelve una justificación, una teología de justificación del imperio. Entonces es perfectamente la inversión. O sea, no queda nada de ese cristianismo. O sea, lo que tenemos después es ya no el cristianismo, sino la cristiandad. Entonces, la cristiandad, que es dualista, que es problemática por todos lados. Porque el cristianismo, por ejemplo, era una espiritualidad que venía de la cultura hebrea, que era unitaria, o sea, que la justicia se hacía en la carne de la gente, o sea, había que dar de comer al bebé, al sediento, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, o sea, era una cultura muy de la materialidad de la vida. Pero la cristiandad no, porque la cristiandad ya asume el dualismo griego y entonces comienza una concepción en donde tenemos el alma, ¿no? Y el cuerpo, y el alma pues es superior y es inmortal, el cuerpo es inferior y es pecaminoso, y entonces pues no importa si eres pobre porque que sufras en este mundo, porque tuyo será el reino de los cielos, entonces no te preocupes. O sea, se vuelve una espiritualidad, pero de dominación, una teología de la dominación. Entonces, no es lo mismo. O sea, primero tenemos que hacer esa distinción, porque entonces cuando vayamos a ver 1492, ¿qué fue lo que llegó acá? No llegó el cristianismo. Acá no llegó el cristianismo. Acá llegó la cristiandad. O sea, llegó la dominación de la teología para saquear, ¿no? O sea, para justificar una invasión, una conquista y un despojo. O sea, eso es lo que llegó a este continente. Claro que también, o sea, hay de todo en la viña del Señor. O sea, hay gente también que vuelve, o sea, a las bases del cristianismo. Y tenemos, o sea, siempre hubo a lo largo de toda la historia. Y por eso tenemos teólogos de la liberación en América Latina y una teología revolucionaria comprometida con los pueblos. Es decir, tenemos una teología que incluso puede decirse marxista, o sea, porque coincide en muchos de sus principios. Entonces, esta religión cristiana, o sea, de la cristiandad que llega a América Latina, pues es contra los que se levantan, claro, en función, pero aquí el problema no es un problema de fe, aquí el problema es de dominación, o sea, porque la iglesia era una institución que controlaba todo, o sea, controlaba los nacimientos, las defunciones, quién era propietario, o sea, era prácticamente el dueño de las tierras. Entonces, cuando se hace, ¿no? Todo un movimiento, o sea, de insubordinación y de querer hacer una separación del gobierno y de la iglesia, es justamente contra esa iglesia de la dominación. Entonces, el problema no es la fe. Si te das cuenta, el problema no es la fe, el problema no es la espiritualidad, el problema es si tenemos una teología de la dominación o tenemos una teología de la liberación. Y lo que hemos tenido en América Latina es, digamos, de la dominación, todos los que perpetuaron justamente y justificaron la conquista y que se continuaron con los siglos, ¿no? Y los tenemos hasta hoy.
pero también de liberación, y ahí está, y ahí tenemos a Samuel Ruiz en Chiapas, ¿no? Con los zapatistas. Entonces, el problema no es combatir, digamos, así como el conjunto, ¿no? O sea, la institución como tal, sino el problema es distinguir. Y entonces ser, ahí sí, muy ateos de esas teologías de la dominación. Contra esas tenemos que ir con todo, porque esas son las que oprimen a nuestros pueblos. Pero no le vas a quitar a la gente, o sea, a un ejemplo de un Mesías que le dice, levántate, levántate, ¿no? E insubordínate. ¿Para qué? No tiene sentido, o sea, la izquierda sería muy, o sea, muy contradictoria si quisiera hacer eso, y lo hace, que es lo peor, porque es moderna, ¿no? Y porque cree que la secularización es la salvación, y no. Conciencia secular justamente se ha dominado también a nuestros pueblos. Ahí tienes tu ciencia secular construyendo bombas atómicas. Ciencia secular. Entonces el problema no es si crees o no crees, el problema es a dónde te conduce una espiritualidad o a dónde te conduce un pensamiento. Entonces realmente es parte como del proceso de descolonización que tenemos que hacer, saber tener criterios para poder lanzar dónde nuestras luchas, ¿no? Y no quitarle a la gente la fuerza que también puede tener de una espiritualidad que lo llama a levantarse. Muchísimas gracias, profesora Katia. Ha sido 1 hora 10 minutos, nos excedimos un poco de tiempo del compromiso. Maravilloso, de paseo por aspectos muy significativos del pensamiento descolonial vinculados a la universidad, a América Latina y a las contradicciones generales de la vida. Muchísimas gracias por su exposición, por haber aceptado la invitación, y dejo al profesor Marcelo Heine para que despida la jornada de hoy. Gracias, profesor Luis. Muchas gracias, profesora Katia. Foi muy, de facto, uma buena experiência ouvir-la. Desde Brasil, desde minha universidade, não temos muito contato com o debate do colonialismo, e sempre estamos aprendendo. Então, muitas graças por sua participação, por ter aceitado a invitação. E, professor Luis, muitas graças também por ajudar-nos com este ciclo de debates. Pronto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos que estaban aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos y a todas. Va. Hasta dentro de un mes. Gracias, sí, profesora Katia. Hasta. Muchas gracias.